Es 20 de diciembre del año 1973. Carrero Blanco vuela por los aires, justo un día después de entrevistarse con Henry Kissinger, recientemente fallecido, a los 100 años. ¿Qué hubiera sido de España si Henry Kissinger no hubiera estado pululando en aquellos momentos tan cruciales para nuestra historia que desembocaron en una transición que ya saben ustedes lo que opinamos de ella, que fue un auténtico desastre y que nos trajo como regalito una partidocracia que todavía padecemos hoy en el año 2023. Hoy, en cualquier caso, vamos a analizar la figura de Henry Kissinger porque es una figura que en el mundo internacional ha sido muy, muy importante. Lo vamos a hacer con dos pesos pesados de nuestro canal. José Papí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto, Xavi, estar hoy contigo y con nuestro invitado, que todavía no lo has dicho el nombre. Lo puedes decir tú, no hay problema. Para tratar la figura de Henry Kissinger, menudo personaje. Sí, la verdad es que sí. Vicente Ferrer, que es nuestro siguiente invitado, también tiene muchas cosas que contarnos sobre Henry Kissinger. De hecho, la idea de hacer este programa parte de él. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, amigos? Pues, hombre, encantado que me invitéis de nuevo y estar con José y contigo y con César y aquí para aclarar, sacar un poco de luz, ¿no?, de algo tan fundamental y troncal dentro de lo que es la geopolítica como la figura de Kissinger. Una figura, por cierto, que se ha intentado limpiar y mucho en los últimos días. Hemos leído todo tipo de artículos en prensa diciendo que fue un gran estadista, que fue una figura importantísima, en fin, han puesto la parte clara. También sabemos que tiene partes oscuras y muy oscuras, más oscuras que las partes íntimas de un grillo. Me vais a perdonar la grosería, pero es que es lo que se dice actualmente. José, no sé cómo quieres empezar, si con la parte más blanquita o con la parte más negra de Henry Kissinger, porque aquí hay mucho para analizar y además ha dejado obras interesantísimas a las que además hacía referencia a micrófono cerrado cuando estábamos preparando este programa. Así es, así es. Y bueno, la verdad es que podemos hacer el panegírico de 1 o 2 minutos y luego pasar a analizar, como nos decía Vicente, a micrófono cerrado, la figura de Henry Kissinger y cómo esa figura tiene una sombra oscura y alargada, ¿no?, en la historia reciente española, que eso es muy importante que lo tratemos. Y básicamente, pues claro, nos hemos encontrado con un señor que ha muerto a los 100 años, en fin, el sueño erótico vital, ¿no?, de muchas personas, aguantar tantos años, eso es algo extraordinario. Nos deja, yo creo que un libro muy interesante como Diplomacia, del año 94, donde nos enseña 2 de los ejes fundamentales de la política realista, que es la reciprocidad y la disuasión. Te haré lo que tú me hagas y luego vamos a hablar, pero que sepas que tengo 1000 tanques apuntando hacia tu país, ¿no? Y en ese momento se habla de una manera diferente, la reciprocidad y la disuasión. Sabemos que le dan el Premio Nobel de la Paz cuando era un hombre joven todavía, por aquello de aproximar, ¿no?, a Vietnam del Norte con Vietnam del Sur. En este momento, pues en el fondo, abrir las relaciones entre China y Estados Unidos, que eso es lo que estaba pasando en realidad allí. Y sabemos, bueno, que en el panegírico pues podemos terminarlo diciendo que es una figura que, en fin, batió algunos récords, ¿no? Algunos récords, no solo por toda la influencia que ha tenido en el globalismo y en el mundo académico, sino, en fin, fue un hombre que trabajó para 2 administraciones, que fue consejero de Seguridad Nacional y secretario de Estado, el equivalente a un ministro de Asuntos Exteriores en España. Y eso solo lo ha tenido una persona en toda la historia de los Estados Unidos y es Henry Kissinger, ¿no? Pero, en fin, luego lo que tenemos es ya sale el pequeño demonio, ¿no? Una vez hablado el ángel, sale el pequeño demonio y tenemos ahí delante a una figura que yo creo que Vicente es la persona ideal para tratarlo hoy, ¿no? Es una persona que influyó y mucho en lo que pasaba en los 70, los 80 en Hispanoamérica. Eso lo tenemos que tocar. Tenemos que tocar todo esto, lo que él estuvo metido en la historia de España, en qué influencia tuvo en la cuestión del Sáhara, antes en el atentado contra Carrero Blanco, esa amistad íntima, abro y cierro comillas, que declaraba Juan Carlos I que tenía con él. Eso que sabemos de cómo fue una persona que señaló y mucho a Antonio García Trevijano como líder de la oposición contra Franco en España y lo señaló como el personaje, vamos a decir, más peligroso para que no se atara ahí bien esa transición que tenían los norteamericanos y los modernos que había en aquel momento, que tenían en mente para España. Sabemos que en julio de este año, julio del 23, Xi Jinping
le hizo una recepción en China, en fin, ni que volviera el emperador amarillo, muerto ya varios miles de años. Le hizo una recepción extraordinaria ahí en Pekín, y eso pues algo nos está diciendo. Y luego yo creo que tuvo una contribución recientemente interesante en un libro que se llama El orden mundial, que es del 2014, donde dijo que por qué narices están peleando los rusos y los norteamericanos, si en el fondo son los hermanos mayores y los enemigos están en otro lado, están en un Oriente Medio descontrolado, están en Asia descontrolada, pero que qué problema hay entre los rusos y los americanos, por qué no actúan de verdad ya de hermanos mayores y hacen lo que les haga de los pantalones con el mundo, que eso es lo que viene a decir él en el libro del 2014. Pero para tratar todo esto, sobre todo la parte oscura, como tú la estabas llamando, Xavi, pues yo creo que le tenemos que dar paso a Vicente y yo pues le haré alguna coda a lo que comente Vicente y bueno, pues os devuelvo el balón al centro del campo, que eres tú, Xavi. Pues te recojo el balón, lo pinto de negro y se lo mando a Vicente. Vicente, vamos a por la parte oscura, que es esa parte que quizás sea la más interesante, ¿no? Porque es la que ha ocurrido muchas veces detrás de las cortinas. Y sinceramente creo que es la más trascendente. Es decir, porque detrás de lo que ha explicado muy bien José, de hechos, que podría casi interpretarse que es un político de la política real y tal, pues en realidad está la parte, sí, con un pequeño matiz, con la instalación prácticamente de un régimen dentro de lo que es la maquinaria de la Secretaría de Estado y la dirección y la introducción, inyección de una política con un sesgo ideológico, programático, muy claro, que llevará donde nos ha llevado. Es decir, la palabra que ha expresado, lo del New Order, hace mucho, es la primera vez que lo fue en 1970, Nixon se lo compró porque pensaba que el New Order era el triunfo de la Guerra Fría, era el triunfo de Occidente, de Estados Unidos, de la Guerra Fría. Y Nixon, pues, acabó defenestrado porque en realidad no era exactamente eso o solo eso, ¿sí? La jugada de China en realidad la pensó Nixon, fue la jugada maestra, es decir, que terminó con la Guerra Fría. Él tenía siempre, Kissinger, la idea de ese acercamiento, de esa construcción de una gran socialdemocracia, con liderazgo de Estados Unidos, por supuesto, y algún otro hermano mayor, pero imponiendo una política globalista de diseño, controlada, diseñada, dirigida desde el principio. Entonces, en un momento dado, se le pasó la mano, es decir, el éxito de Nixon fue excesivo. No querían que se hiciese un jaque mate a la Unión Soviética. Y resulta que se lo hizo. Es decir, la visita a Mao no solamente obligó a Ho Chi Minh a la paz, que llevó a ese premio Nobel, sino que hizo un jaque mate que el mismísimo Brezhnev, uno de los 4 grandes de la Unión Soviética, de su historia, el último gran premier, tuviese que ir arrastrándose a Washington en persona. Había acabado la Guerra Fría, como decía don Antonio, aunque luego hubo un pico, un canto de cisne entre el 79 y el 83. Pero eso, es decir, obligó a defenestrar a Nixon. Y ahí comenzar entre el 74 y el 76, y ahí entra España, principalmente, y todo un régimen en la Secretaría de Estado, toda una maquinaria en la que introdujo el CFR de ser una entidad, por ejemplo, el Council for Foreign Relations privada, se convirtió en parte de la estructura institucional. Es obligado ir por el CFR cuando sales de la Secretaría de Estado y muchos funcionarios salen del CFR. Y unas cuantas cosas con David Rockefeller de construir ese diseño que no necesariamente tenía que haber sido así, porque si solo fuese por combatir el comunismo o algo así, podría haber sido de otra forma, pero se acogió, y ahí entra España y entra el controlar la disidencia española y cómo hacer el proceso de la transición a la socialdemocracia alemana como principal cómplice a través de la Secretaría de Estado y la CIA, cómo manipular, en este caso en Europa. En América sería de otra forma, ¿no? El ejemplo paradigmático sería Argentina y algún otro país, ya en esa maquinaria. Es decir, introdujo una maquinaria de diseño
que a partir de los 90 se convirtió en la agenda progresista acelerada que conocemos, y sobre todo desde Obama, ¿no? Y culminando con el 2015 con la firma de la Agenda 2030. Entonces la cuestión es que es verdad que formalmente, como ha dicho José, era muy preclaro. Claro, los hermanos mayores, claro, la lógica de las leyes físicas, esas leyes de la geopolítica, que tanto naturales, diría yo, que están ahí, pero quien va a contribuir, quien va a empezar la maquinaria para intentar alterar esas leyes naturales de la geopolítica, para intentar introducir una agenda artificial manipulable que acabará en el delirio de la Unión Europea de Bruselas y en el delirio de la Agenda 2030 absurda, intentando estar por encima de la realidad de esas leyes naturales que tanto explicábamos, los 5 cosas de Messheimer, en fin, todas las cosas, es precisamente él. Esta es la figura oscura, nunca sabremos quién está por encima de quién, ¿verdad? Pero esa figura con David Rockefeller, con determinados elementos, que se unirá a la progresía a partir de los 90, ¿no? Más radical, que es la figura que comenzará esa maquinaria de alteración de esas leyes naturales de la geopolítica y del funcionamiento de las relaciones internacionales de los países, ¿no? Y si quiere José comentar algo, entramos exactamente al caso español, por ejemplo, ¿no? No, me interesa mucho, y de hecho el otro día leyendo a Horacio me encontré con un latinajo que te va a encantar, Vicente, que es ese de naturam expelles furca tamen usque recurret. Quiere decir, cuando tú a la naturaleza te la quitas de en medio, la naturaleza te espera a la vuelta de la esquina y te da un guantazo y vuelve a por ti. Me acordé un montón de ti, porque siempre hablas de realismo y la verdad es que nos viene muy bien ahora en el tema de geopolítica que estábamos tratando, ¿no? Pero yo quiero que toques, porque yo sé que aparte tú tuviste, en fin, cierto entorno familiar, y no quiero elaborar porque no es correcto en directo ni en público, ¿no? Pero tú tienes conocimiento de mucho de lo que ocurrió en aquel momento de la transición, de lo que ocurría Carrero Blanco, el Sáhara, el Rey, es decir, Antonio García Trevijano, nuestro maestro y mentor. Pero, ¿qué ocurre ahí? Me gustaría que elaboraras en unos minutos muy rápidamente cómo interviene Kissinger en todo este cacao, ¿no?, que acabo de comentar, que es un cacao tremendo y que es aceleradísimo en apenas 2, 3 años, 4 años, y que tú fuiste, no tú, sino familiares tuyos, fueron testigos bueno, tú eras un chaval. No eras un chaval, pero fuiste testigo a través de tu familia de todo lo que ocurre en ese momento, ¿no? Entonces, elabórame un poco esto, que es justo lo que me propones. Sí, pues bueno, como tú dices, fíjate, la primera vez que se dice en España New Order fue en el año 70, cuando se renueva el tratado de alianza entre Estados Unidos y España. Y viene Nixon y viene Kissinger la primera vez. Y en esa cena de Estado estaba mi tío, ese familiar de los que estaban en ese momento de la política, en la que López Bravo, el Exteriores, lanza la copa y diciendo, por el nuevo orden mundial, imagínate, pleno franquismo, en el año 70. Es decir, ¿por qué? Porque se interpretaba que era la política de Nixon, era la victoria de la Guerra Fría, no era lo que después hemos visto que era, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cuando tiran por la borda a Nixon, que lo tira él, su gente es el que empuja misteriosamente. Justo el año que cae Nixon es el año en el que él ha puesto, cuando digo él es Kissinger, a George Bush Senior. Es justo el único año que fue coordinador del Partido Republicano en Estados Unidos. Y cuando hace las jugadas maestras de esa nueva maquinaria en el 76, pone a su pieza George Bush Senior, justo solo ese año fue el director de la CIA. En fin, es curioso dónde va poniendo George Bush Senior en cada momento cuando lo necesita, y cuando lo necesita en otro año estuvo en Naciones Unidas como principal, en fin. Entonces, ¿cuál es esta cuestión respecto de España? Que luego corroboré cuando hice un monográfico con don Antonio, sobre todo sobre ciertas cosas. Él, cuando se deshace de Nixon, ya empieza esa maquinaria, porque el pobre Gerald Ford, pues bueno, con estar solo dedicado a la política interior de Estados Unidos ya tenía demasiado. Entonces, realmente él y esa nueva maquinaria
tomó el poder absoluto, casi el mandato imperial, le llamaron algunos, de la política norteamericana a nivel mundial. Y es cuando trató de imponer eso, ¿sí? Y entonces, en España, con respecto a ese tema, lo que quiso es, primero, implementar. Se sospecha que en esa última reunión con Carrero Blanco, pues fue la última oportunidad que le dio a Carrero Blanco, entre comillas, para que aceptase algo que era, pues, la línea de defensa de Estados Unidos con Israel, desde las Azores, España, Mediterráneo, etcétera. No aceptó Carrero Blanco y, bueno, ya se había instalado una relación con la ETA, que no vamos a explicar. Pero la clave con García Trevijano es que el error de García Trevijano, o de la disidencia de la Junta Democrática, de la disidencia española, es que él no sabía que tenía a Kissinger de opositor al otro lado del tablero de ajedrez. No lo sabía. Él creía que tenía cubierto todo el tema internacional a través de la socialdemocracia francesa porque, bueno, a través de Chesson, como él explicaba y todo eso, tenía Bruselas y todo el tema de la política. Él no sabía que había un corte radical entre la socialdemocracia francesa y la alemana, porque Estados Unidos, el Kissinger, ya no se fiaba de la Francia de Gaulle, que estaba fuera de la OTAN, y entonces estaba utilizando a la socialdemocracia alemana, y es lo que él no vio, don Antonio. Entonces no vio la maniobra a través de la socialdemocracia alemana para quitarlo de en medio a través de Felipe González, ese momento en el que Felipe González traiciona, le dice que él quiere seguir en la cárcel y lo deja fuera del cambio que querían controlar. Es decir, Kissinger tiene claro que todo tiene que estar diseñado y desde unos elementos adscritos a la socialdemocracia y a la implantación de un capitalismo de Estado y de algo completamente dirigido, y su sueño sería exactamente lo que luego se produciría con China, ¿no? Su sueño hubiera sido el establecer con lo que después fue China, una total imbricación de industria tal, democracia más que cuestionable a nivel de élite, de dirección, ¿no? De democracia, de capitalismo de Estado, de control total ciudadano, y en realidad eso no lo consiguió porque el éxito de Nixon fue excesivamente grande, ¿no? Y entonces, a partir del 74 es cuando realmente esa maquinaria, que yo he hablado del establishment, ¿no? De ese intento de lógica, de la dialéctica de implantación de establishment sobre la dialéctica natural de estados, imperio y de la dialéctica de las leyes naturales. Eso es lo que intentará de implantar, que en Hispanoamérica o Latinoamérica sería a partir también de lo que fue el tema argentino, porque el tema de Pinochet del 73 en realidad es todavía en la línea de la mentalidad de la Guerra Fría, ¿sí? Lo que sí que es el diseño de lo que quieren construir es a partir del 75-76 y responde a esa política que va a tratar de controlar y de crear un espacio totalmente de agenda directiva en la que se introduzca. No pasa nada con que haya superdictaduras como China, superdictaduras aquí y allá, pero poco a poco, a través de un comercio totalmente directivo y totalmente que destroza los salarios o destroza tal, el dumping, etcétera, van a controlar a nivel mundial, pues, la política y la dirección de la política mundial, ¿no? Entonces, en toda esa maquinaria, ese contexto está el Kissinger más oscuro y creo que en realidad el más trascendente. Pero fíjate, quiero que nos mojemos un poco. ¿Tú crees que está detrás del asesinato de Carrero Blanco la liquidación de la Junta Democrática a través de la socialdemocracia alemana, en el abandono del Sáhara que le ponen, claro, ponen una pistola delante a Juan Carlos? ¿Él está detrás de todo esto o tú crees que salió, diseña la operación? Es que se salió, de hecho, lo bueno que tiene es que todo podrían ser especulaciones hasta que salieron en Wikileaks, los famosos Wikileaks, todos los cables de la Secretaría de Estado entre el 74 y el 76. Es decir, todos los cables que descubren todo ese diseño, todo ese control, evidentemente que estuvo detrás del tema del Sahara, es decir,
favoreciendo a Marruecos y los intereses en esa zona, pero no solamente de Estados Unidos, sino un poco del eje que buscaban, ¿no? Es decir, con la Comunidad Económica Europea y la política de Estados Unidos en esa dirección. Es decir, aunque evidentemente por encima de los intereses del país. Y evidentemente está detrás el tema de Carrero, en realidad se venía preparando incluso por si acaso desde el 72. La clave era el que si hubiese una guerra, otra guerra que se prevería que tal de otra manera iba a ocurrir contra Israel, participar de ese eje, cosa que España, que tenía una concepción de tú a tú, de cara a cara, de face to face con Estados Unidos por el tratado de alianza, tenía todo el derecho a cerrar, como así lo hizo, cerrar sus aeropuertos y cerrar todo para ayudar, cosa que cuando llegó la guerra de Yom Kippur hizo, y seguramente fue la condena a muerte, ¿no?, de Carrero. Es decir, se negó en absoluta que España participara en la asistencia a Israel, y eso era una decisión de Estados Unidos, y como se cerró en último término, pues posiblemente ese dato concreto posibilitó el caer Carrero casi más que a lo mejor lo que se supone que es lo que se da por hecho, el facilitar la llamada transición, que probablemente estaba también diseñada. Pero desde luego, en lo que concierne a don Antonio, nunca vio venir esto. Seguramente le faltó el pensar que las instituciones europeas, Bruselas, a través de la socialdemocracia francesa, lo tenía cubierto, y en realidad, pues bueno, no tenía comunicación con la alemana, que es con la que operó, con la CIA, como demuestran con todos los cables, aunque algún que otro comunicador, no diré el apellido, algún don César por ahí, en tierras lejanas, se burlara de nosotros y de otros, ¿no?, diciendo que, bueno, es que no se han traducido bien del inglés esos cables, ¿no?, como si el inglés fuese, no sé, sánscrito, íbero todavía no descifrado, y la dificultad es de traducir el inglés, ¿no? Creo que aquí como tú, hay personas que viven en el inglés, pero, en fin, es muy obvio los cables que han demostrado abrumadoramente, es decir, todo lo que dijo y explicó don Antonio sobre esa época, ¿no? Y sobre cómo lo importante era instalar un sistema socialdemócrata como que existía ya en la Europa continental desarrollada, que Francia se había separado gracias a De Gaulle y al golpe que dio con la Quinta República, pero que venía perfecto para los intereses de esa estrategia de diseño que estableció Kissinger, y por lo que Kissinger no dejó de estar. Después, con lo de Camp David, por ejemplo, estaba detrás, con Carter. Y después siempre Kissinger no dejó de estar detrás de la Secretaría de Estado, porque a través del CFR, que lo introdujo como un elemento orgánico en el Secretaría de Estado, prácticamente funcionó como un Estado dentro del Estado. Y nunca dejó de ser un secretario de Estado en la sombra o un poder detrás influenciando todo lo que podía a la Secretaría de Estado y a la política mundial. Y creo que precisamente lo que está pasando ahora, que tú lo explicas muy bien, cada vez que se está resquebrajando ese intento de adulterar la realidad, como tú has dicho en esa cita latina, y está volviendo hacia las leyes naturales. Yo le doy un poco más de narrativa política y por eso hablo de cambio de paradigma y tal, pero en el fondo es exactamente igual. Lo que está pasando, evidentemente, es que todo ese diseño se ha llevado a tal extremo. Estamos hablando de alguien que en el 2012 propuso en un artículo del New Yorker, creo que fue en el 2012, bueno, tampoco pasaría nada si sacrificamos Israel o hacer desaparecer el Estado de Israel para que se incorporaran los países árabes a la mecánica financiera monetaria. Fue cuando aquello estaban ya diseñando, fíjate, como no había ningún cuestionamiento de nada hasta que llega Trump, estaban repartiendo el mundo en monedas. Iba a haber una moneda que Europa, ¿no?, se controlase el mundo árabe en una moneda, otra moneda, el dólar podría quedar para el continente americano y alguna cosa más, que organizase China por esa zona otra moneda y Rusia por allá. 4 o 5 monedas. Estaban diseñando como si fuese eso, ¿no?, sobre el mapa del RIS o un juego de estos poder.
Y eso es lo que estaba ocurriendo en el 2012 y en el 2014. Por eso, lo que tú has comentado de su libro en 2014, creo que es un aviso. Lo que muestra es algo más superficial y detrás de eso estaba sencillamente el acabar de implantar todo ese diseño, ¿no? Es decir, que pensaban que era incuestionable. Todo esto se rompe a partir de la administración Trump, del Brexit y de algunos hechos más que van a romper eso y va a hacer que, como dicen los ingenieros de obras públicas, ¿no? Hagas lo que hagas, el agua siempre va a ir por el plano inclinado. ¿Sí? Es decir, y si tú estancas el agua, tarde o temprano se pudrirá y estallará, o saldrá por las buenas o saldrá por las malas más tarde. Fíjate que cuando hablamos de un progre, qué fácil es seguir el dinero o seguir la ruta y al final encuentras por dónde está el tema, ¿eh? Porque hoy se ha atrevido a decir Chris Cuomo, ¿os acordáis de esa figura periodística de la CNN que la despidieron, que era hermano, ¿no?, del gobernador de Nueva York? ¿Os acordáis de esto? Ha dicho que va a votar a Trump. Que votar a Trump antes que a Biden. Desde luego no le han pagado todavía la compensación, que el tío anda de juicio si quiere 125 millones de dólares por despido improcedente. Pero al final, mirad a la bragueta, mirad al bolsillo y ahora mismo, bueno, imaginaros qué tiempos estamos que Chris Cuomo está diciendo que hay que votar a Trump. Ahí te lo dejo porque es que esto se va a animar, es decir, qué lujo la geopolítica que estamos viviendo, lamentablemente, con los 300.000 muertos en el frente ucraniano-ruso y las barbaridades que siguen encendidas en el planeta, pero qué momento de la geopolítica. Es que antes teníamos que esperar 5 años para lo que pasa ahora en 2 semanas, ¿eh? Claro. Y lentamente leyendo, y tú crees, y voy a ver si la tendencia va para allá, pero ahora mismo esto va a una velocidad que es extraordinario. Claro, porque estamos asistiendo a ese fin, ¿no?, de imposible sostener algo artificial obligado sobre los países y que en el fondo tú has dado la clave. En el fondo de todo esto estaba el money, la pasta, el hacer un sistema financiero con control único, dirección única a nivel mundial. Y a ese servicio estaba Kissinger, en realidad. Estaba Kissinger con sus amigos David Rockefeller, Rothschild, etcétera, detrás. Y, por cierto, fundador de Bilderberg, famoso cofundador de Bilderberg, el amigo Kissinger. Ya antes de haber llegado, qué curioso, ¿no? Él fue fundador de Bilderberg y llega a ser en los años 50 y llega a los 70 con lo que hizo, ¿no? Así que ahí está la clave, José. El tema financiero, que en realidad estaba detrás de todo ese artificio que estamos viviendo, genial, porque se está cayendo ese artificio. Lo de Europa, tú lo cuentas, es delirante, lo de Unión Europea es delirante hasta qué punto. Y la realidad, que yo llamo el paradigma patriota, o paradigma tal, o el paradigma que comenzó la administración Trump y tal, que es en realidad, y tienes razón ahí, la realidad, sencillamente volver a leyes naturales, ¿no? Es decir, la gravedad, estas cosas, ¿no? Que alguno ha llegado, hemos estado a esto, yo creo, de ver alguna votación para ver cómo disolvemos o reducimos la ley de la gravedad. Es decir, hemos estado cerca. Pues yo creo que un buen titular para el programa, con permiso de Xavi, que es el que tiene la última palabra, yo creo que sería que muere, ¿no?, el impulsor o el promotor de la geopolítica de diseño. Yo creo que ese es el mensaje fundamental que nos ha traído Vicente al programa de hoy. No sé, Xavi, si te parece bien. Yo creo que esa es la verdad, ¿no? Me la estoy apuntando porque me parece muy buena. Esa es la clave, creo que lo has resumido perfecto. El tío que montó el pollo, la maquinaria para jugar a los soldaditos con los seres humanos del diseño, la gran política mundial de diseño, es el que se acaba de morir y esperemos que sea, no por desear la muerte a nadie, pero esperemos que sea la evidencia alegórica de lo que se le viene a ese mismo programa y a esa misma maquinaria, ¿no? Pues con este mensaje lo vamos a dejar, si os parece. Gracias a los dos por este programa que nos habéis ofrecido. Además, es un programa que hemos hecho en abierto para que lo pudieran ver todos nuestros seguidores. Recordamos la página web de Geopoder, que es geopoder.net, donde todas las semanas tenemos criterios con José Papí y con otros invitados que vienen también a nuestro canal para entender lo que ocurre más allá de nuestras fronteras. Gracias a Vicente, gracias a José Papí por estar con nosotros y nos vemos en próximos programas.
Hasta luego. Gracias a vosotros. Y gracias a nuestro técnico, César Bobadilla, que como siempre ha estado al otro lado de los mandos técnicos llevando este programa a sus casas.